invitado del día de hoy ya ha venido acá, ya ha estado acá en un programa con nosotros y hemos hablado varias veces por teléfono. Él es Sebastián Chirino, es docente y dirigente de Política Obrera. Así es. El partido de Jorge Altamira. El partido de Jorge Altamira, de Marcelo Ramal, como Marcelo Ramal, sí. Entre sus referentes principales e históricos, podríamos decir. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por siempre, colaborar con el programa, estar ahí bancando lo que hacemos. Y bueno, más que nada te convocamos para que también que nos dé tu opinión desde tu partido, desde tuya también personal, de este momento político, ¿no?, que nos está tocando atravesar, la irrupción de Milei, esta, de alguna manera, esto hablamos con el economista hoy, ¿no?, como que hay una dificultad de identidad política, de identificarse políticamente, de representatividad, ¿no?, esta crisis de representatividad. A ver cómo lo ven ustedes, cómo lo ves vos. Bueno, mira, nosotros estamos analizando, viendo la situación a partir de tratar de no llevarnos por las impresiones que se desarrollan a partir de una crisis política que tiene como la base, no creemos una crisis de representación, sino un planteo desde los partidos políticos principales del régimen político que va hacia una crisis de disolución del propio régimen político por sus propias acciones. Es decir, la emergencia de Milei no es otra cosa que el producto, la respuesta de no desde un punto de vista ideológico, de una asimilación de la población hacia lo que sería la derecha, el liberalismo, o el libertarianismo, ¿no?, como se dicen ellos, sino una respuesta, digamos, a la profunda política de degradación material de la sociedad en Argentina, de la sociedad trabajadora, digamos, de los que viven de su trabajo, por decirlo de alguna manera. Entonces, el dato fundamental es que en esta etapa, digamos, para venirnos al proceso electoral que se ha abierto este año y la emergencia de Milei como fenómeno político, como se dice en los medios, tiene que ver con una pérdida de aproximadamente 4 o 6 millones de votos por parte del peronismo. Y si uno analiza concretamente por qué se fueron esos votos a un fenómeno como Milei, y que muchos lo caracterizan como una crisis de representación del régimen político, tiene que ver objetivamente con esto, con la pérdida absoluta del poder adquisitivo de los ingresos en 8 años, podríamos decir. Tienes razón, Gustavo Giacomo, hoy estaba comentando, el economista, que siempre nos ilustra, que en el barrio de José Paz Frino, la mayoría de la gente votó a Milei. Está en Frino. En Frino, yo estuve fiscalizando en escuelas de José Paz, en donde los fiscales del masismo, los fiscales de Unión por la Patria estaban en shock, digamos, no por el voto a Milei en sí, sino por que se les fuese control político que pensaban tener en lo que ellos llaman el territorio. No, que fue inesperado, la verdad fue la contundencia, uno sabía que iba creciendo la figura de Milei, pero fue bastante... Sí, pero no, lo que nosotros, el análisis, tratamos de que no se desconecte de la situación a la que fueron sometidos los trabajadores, digamos, como respuesta a ese proceso electoral. Si no, no se entiende, no hay una movilización de masas en la Argentina en función a un programa por la dolarización, no hay una movilización de masas en la Argentina que respalde el programa o la ideología que propone Milei. Es decir, entonces el hecho de sorprendernos o de ver cómo Milei ha crecido en las elecciones y ahora salir a responder qué tendrían que hacer la población, digamos, para frenar eso, no se podría llegar a comprender si no vamos a la base material en la que se está desarrollando la crisis política y los actores en ese sentido en la crisis política, porque acá no hay solamente
una cuestión, digamos, de cómo el gobierno de Alberto Fernández, yo te escuchaba a vos recién y me disparó algo muy interesante. No es una cuestión de el qué llevó adelante tal o cual gobierno, sino qué llevó adelante en el marco de los conflictos, en el marco de los acuerdos, pero hacia una dirección, el régimen político dirigido por sus personeros, por sus representantes. Claro. Si nosotros hacemos un trabajo de reflexión y de análisis a partir de qué representa, por ejemplo, esto que dijo Macarena hoy en la editorial sobre la perspectiva de un frente nacional, de un gobierno de unidad nacional. El gobierno de unidad nacional es que propone Massa y que vos bien señalabas que lo había indicado, había dado un señalamiento a la embajada norteamericana mediante Stanley en su momento, y es un dato interesante que trajiste para refrescarnos. No es en función a otra cosa que a consolidar o atacar la degradación material que vive la población argentina en función a bajar los costos laborales y que el trabajo en la Argentina valga menos de lo que vale ahora, que estamos en los pisos históricos, ustedes creo que lo señalaron hoy también, sino también de que eso quede con fuerza de ley mediante una reforma laboral que se está aplicando, ya se está aplicando, vamos a ver. Es decir, que en un montón de lugares... Una reforma de facto, ¿no? Hay una reforma totalmente de hecho, impulsada, digamos, por el propio proceso y por la convivencia y los intereses que tiene la propia burocracia de los sindicatos, ¿no? Digamos, para ponerle un marco general a esta situación en la que vemos que en las urnas Milei ha llevado la delantera y parece indicar todo que esa situación no se va a modificar en estas elecciones generales, más allá de las medidas que se han tomado en estas últimas semanas por parte de a veces uno dice por parte del gobierno, del presidente, no, pero es por parte del ministro de Economía, que de alguna manera ha tomado las riendas de un gobierno. Siento que a él hasta el momento nadie lo eligió. Digo para que veamos también las formas que toma en este sentido la burocracia. La democracia. El Estado pasa a ser gestionado por el candidato, es decir, el candidato ministro de Economía, en un régimen presidencialista, es decir, hasta lo podemos señalar como un golpe de Estado de hecho y consensuado con un presidente que está totalmente acabado en términos políticos. Es un presidente ceremonial, vendría a ser. Exactamente, es una buena síntesis. Una figura ceremonial, encargado de alguna inauguración de puentes en el conurbano, lo vi el otro día en José Cepaz. Me acordé lo que había dicho, me tiento sola. Me acuerdo una vuelta que hablando con Guillermo Moreno, nos dice, lo ha dicho también en otros programas, que Alberto Fernández iba a ser como la reina de Inglaterra y se le van a poner la Catalina y la van a sacar en carroza. Me acordé de esa pero bueno, lo que hay que prestarle atención a esto, digamos, que se materializa en una perspectiva que en un acto señaló Massa de unidad nacional, es el programa de conjunto y una síntesis de intereses de determinados sectores de la burguesía en la Argentina para poder llevar adelante de mejor manera lo que ellos llaman la gobernabilidad. La gobernabilidad no es otra cosa que tratar de tener controlada la calle, los trabajadores, la movilización popular, en el marco de que el eje del programa es la degradación absoluta y la profundización, digamos, de esa degradación material de los trabajadores en todo sentido. Y cuando hablamos de una degradación material no tiene que ver solamente con la cuestión del ingreso salarial, que es lo que vamos perdiendo mes a mes, sino de las propias condiciones de vida y de trabajo. Un ataque fenomenal a la educación que está en eje de los tres candidatos principales.
Es decir, yo digo los 3 candidatos principales de manera consciente, porque Massa, socavadamente, ha retomado su discurso en cuanto a la educación del 2015. Es decir, que él señalaba que, bueno, acá tenemos que ir a que los docentes estén en el aula, los chicos en el aula, y lo que ataca concretamente con eso es el derecho a huelga que expresan no los sindicatos, sino los docentes en la Argentina, con el caso, como vos señalaste, con un proceso de lucha impresionante en Jujuy que obligó a Gerardo Morales a llevar una crisis, a prender fuego la ciudad en función a reprimir, en función a modificar de forma casi ilegal la Constitución, principalmente para atacar ese derecho a movilización, ese derecho a huelga que está abierto en Jujuy. Vos señalaste a Gerardo Morales, pero al ladito tenemos a Sáenz, es decir, un masista confeso, que también ha llevado una política de antipiquetes, antihuelga, en función a no discutir las condiciones concretas de ingresos, de trabajo de los docentes que han salido a luchar también en la provincia de Salta, y todos estos sectores están alineados con una política antiobrera, decimos nosotros. El otro día, en el medio de su alocución, Cristina Fernández de Kirchner, al pasar como un comentario, dice, bueno, nosotros en Santa Cruz en un momento tuvimos que pagar presentismo. El presentismo es el ítem más perverso que hay en la legislación laboral, de alguna manera, y gran parte de los salarios de la Argentina tienen un componente alto de presentismo, sí, que sí, de fondo obligan a ir a trabajar a un obrero en cualquier condición. Es decir, vos tenés el derecho a faltar, ¿no? Por la Constitución, porque estás enfermo, lo que sea, pero perdés una cantidad de tu salario, un proporcional altísimo de tu salario. Entonces, es decir, ante esa situación es un arma en la cabeza para ir a laburar. Por ejemplo, en Toyota se paga no el presentismo mensual y día a día solamente, sino que los trabajadores tienen un bono anual atado a ese presentismo, que si te quebraste yendo a trabajar, chocaste o lo que sea, o te pasó algo, o se murió tu papá y faltaste, a ese presentismo lo vas perdiendo, a ese bono, digamos, que hace lo que se va perdiendo. Digamos, son como un scoring. Es como un scoring fuerte, es decir, porque representa un volumen importante del salario. Pero digo, meter el presentismo es también meter la discusión del presentismo, meter el problema de que en la educación la cuestión sería la falta de los docentes, es decir, el ausentismo de los docentes, es un señalamiento hacia dónde quieren ir de cara a esta reforma laboral que quieren que tome formato. Sí, igual yo en eso, Cristina creo también habló, en la última exposición que hizo, habló esto de las escuelas privadas, de la educación, que bueno, de que ella entiende los derechos, pero tampoco esto de que no tengan clase, no recuerdo, gracias, no recuerdo exactamente cómo lo dijo, pero no puede ser que nosotros hablemos de la educación pública y mandamos a nuestros hijos a la escuela privada. Y también hay una realidad concreta que en las escuelas privadas, en las escuelas públicas, se pierden muchos días de clase. Y es una realidad, también una realidad para la organización familiar, para los chicos que también se terminan atrasando. Entonces, no digo que no tengan razón en la protesta, pero también es una realidad, y que uno también a la hora de evaluar, decir, bueno, dijo una escuela privada o si puedo, y bueno, pasa que pierden día, y está esa discusión, y uno la escucha y uno la vive, y absolutamente. La escuela de Estado pierde muchos días de clase. Es real, pero vayamos al eje del problema. Bueno, está bueno discutir este punto particular. Digo, pues también es importante a la hora de la familia y todo, cómo te afecta por que los chicos no tengan clases. Pero veamos, digamos, de dónde parte la pérdida de días de clases, ¿no? Inclusive teniendo en cuenta el factor docente. Hoy en día, digamos, los docentes en cualquier situación, para llegar, el cargo... Yo escribí una nota hace unos días en Política Obrera a partir de un estudio que se hizo que muestra que en los últimos 8 años el salario docente en todo el país
perdió poder adquisitivo por goleada. Donde más perdió fue en Santa Cruz. En Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, en torno a un 40%. Montón. Un montón. Partimos de ahí. Es decir, el docente, a veces se mete el debate de la vocación, pero el docente con vocación no come con el salario a fin de mes. Tal cual. Esa degradación salarial que se viene reproduciendo, que se viene, digamos, llevando adelante en los últimos gobiernos, tiene como contrapartida que el docente tenga que tomar más de un cargo, ¿no? Por ejemplo, lo que un docente puede titularizar en secundaria serían 20 módulos, serían 20 horas semanales. Ningún docente vive con 20 horas semanales. Tiene que vivir más o menos con 30, 35, más, y hasta ahí. Es decir, es una autoexplotación, podríamos decir, para llegar a afrontar los gastos de grado? No, de secundario. De secundario. Pero el tema está que el ausentismo docente tiene que ver con la sobrecarga laboral, con cómo impacta esa sobrecarga. Vos le llamás a que tenés que tomar... tenés que tomar cantidad de horas cantidad de horas, y aparte si tenés diferentes colegios... Totalmente. Vos tenés que trasladarte o en un vehículo y ya estás cocinando un gasto, ¿no? Porque la gasta también. Totalmente. Digamos, hay un montón de implicancias en ese sentido, pero... para realizar bien tu trabajo, por ahí tendrías que tener, por ejemplo, desde primaria, para tener un solo cargo y dedicarte, no sé, porque no es solamente las horas que el docente trabaja en el aula, sino toda la preparación, las actividades. Por hora, en aula, se calcula, digamos, para tener un buen desarrollo pedagógico, una atención, una caracterización de los propios chicos. Es decir, para hacer un buen laburo docente, tenés que tener la misma carga horaria de preparación que la que tenés frente a aula. Claro. Esto es así, está estudiado, no es lo que vengo a plantear yo como una idea suelta, sino que hay ríos de tinta que justifican que un buen trabajo docente como mínimo tiene que tener eso. Por eso ahora se está también tratando la reducción de la jornada laboral en general, porque se entiende que por ahí el trabajador rinde más, no trabajando tan desgastado, tantas horas, con tanta ojo con presión. eso, ojo, después lo vamos, creo que es un punto vamos importante. a señalar, pero que también viene por el lado de la reforma, cómo meter una reforma laboral, pero el ausentismo o la situación de la escuela pública no tiene como responsable al docente, que es una víctima y el que trata de exponer primero mediante su laburo día a día, mediante llevar adelante la labor pedagógica en condiciones que no solamente son paupérrimas salarialmente, sino la infraestructura de las escuelas, la falta de personal designado por el propio Estado, no solamente de docentes, sino de auxiliares, de preceptores, de todo lo que implica poner a funcionar una escuela. Y cuando expone esa situación mediante alguna acción de lucha después de reclamar por varias vías, es utilizado, digamos, como el chivo expiatorio por parte de los partidos políticos del régimen, por parte inclusive en eso hay un acuerdo absoluto, es decir, entre Milei, Massa y Bullrich, digamos, de que bueno, acá el ataque a los docentes con mayor o menor intensidad está presente en las tres plataformas electorales que llevan adelante. En algunos más socavado, en otros explícito y como bandera de batalla, en el caso de Bullrich, que sus spots están centrados, y quiere igualar a los docentes a los sindicatos kirchneristas. Digamos, ahí habría que señalarle a Bullrich, que lo sabe muy bien, que los sindicatos kirchneristas no le hacen un paro a este gobierno, no le hicieron ningún paro en la provincia de Buenos Aires nunca, es decir, fueron los cómplices de esa caída salarial de los docentes, de empezar a meter una reforma laboral de hecho con programas precarizadores, no solamente para los estudiantes, sino también para los docentes, el plan Fines que se sostiene, un montón de otros programas que tienen, que son, digamos, pagos, pero por afuera de lo que es tu titularidad. Vas, laburás un cuatrimestre, se te paga, no cuenta para tu antigüedad, no cuenta para tu inmediata, ¿no? Entonces, el mejor aliado de esta degradación de la educación en la Argentina y del ataque a los docentes son los gremios kirchneristas, como dice Bullrich. Va a tener un aliado ahí en ese proceso.
es decir, venimos en la provincia de Buenos Aires, digo, para cerrar el tema docente, o yo tiendo a ser medio autoproclamado, hablar mucho de... No, pero tengo un mensaje justo que tiene que ver con eso. Decimos que venimos en la provincia de Buenos Aires de una serie de paros que son masivos en la escuela, en la provincia. En torno al 80% pararon los primeros días de septiembre, miércoles y jueves 6 y 7 de septiembre, y ahora se convoca a un paro también la semana que viene. Y yo quiero señalar algo: el paro no lo convoca el SUTEBA, no lo convoca Baradel. Y los paros vienen siendo masivos. Los paros tienen un carácter de autoconvocatoria, lo convocan 3 seccionales multicolor de la provincia de Buenos Aires, 3 gremios, podríamos decir, locales, municipales. Y así todo para toda la provincia de Buenos Aires, no porque llama a parar tal sindicato o llama a parar tal seccional porque es multicolor. Paran porque encuentran en el paro una acción concreta para empezar a visibilizar y a exponer la situación de la docencia en la provincia de Buenos Aires, que se esconde por parte del gobierno atrás de un discurso progresista, de inclusión y de características totalmente degradantes. ¿Cuál es el salario medio de un docente inicial? No vamos a hablar de docentes que tienen... Sin antigüedad, sí. Sin antigüedad. Inicial, el que se inicia. Yo mañana voy, me presento ahí al sorteo, no sé cómo es. Al acto público. Mira, no te quiero mentir, lo tengo... aproximado. Tengo una maestra, es decir, un cargo de una maestra. Está en torno ahora en octubre, con el aumento que hubo, digamos que quedó muy por atrás de la inflación, en torno a los 200.000 pesos. 200, no me acuerdo si viene de 200.000 o con el aumento llega un poquito más. Pero está en eso. Es decir, está por... ¿Eso es un turno? Un turno, sí, claro. El tema es este. Un turno. Claro. Con 2 turnos... Está por abajo de lo que es una canasta familiar. O sea, no te alcanza, un turno no te alcanza. No alcanza, y las maestras de inicial y las maestras de primaria son las que tienen un laburo mucho más sacrificado, muy sacrificado. Imagínense, ahora les metieron también una 5ª hora, con el argumento de que los chicos estén más en el aula. Metieron una 5ª hora que... Es decir, obliga a las maestras a sumar 1 hora más de trabajo. Si tienes 2 turnos estarías 10 horas en el colegio. Totalmente. Es decir, nosotros lo que pedimos para el docente, dice que con un cargo pueda, como mínimo, estar en la canasta familiar. Estamos acá muy lejos dice un oyente justo opinando de eso, Eduardo, nos dice: todo bien con los docentes, pero nosotros perdimos igual o más que ellos como asalariados. Claro, como que lo que dice es parte de todo de un problema que estamos viendo todos. Y además dice Eduardo, sí, también lo vamos respondiendo: ¿cuál sería el más presidente? ¿El que ajustó igual o más que Guzmán? ¿O el que ahora que nos tira algunos centros a los trabajadores con las medidas que está impulsando? Y después nos dice: si se puede preguntarle al docente por los dichos del que puede estar al frente de educación. Esto por lo de Krause, ¿no? De Milei. Cuando habló en la semana de los 6 millones de judíos muertos. En lo personal me preocupa más todas las personas que se enfilan detrás de un futuro gobierno que el candidato en sí. Esto por referencia al gobierno de Milei. Bueno, te dejo todas esas interrogantes del oyente. Partimos, muy interesante lo que dice, por supuesto. Nosotros como docentes, o yo acá, digamos, como trabajador docente, es decir, estamos en un marco de un ataque fenomenal a la clase trabajadora en su conjunto. Lo que sí... decimos, nosotros no nos resignamos a perder. Nosotros, digo, no como docentes, sino como política obrera. Queremos dar una pelea y un señalamiento a la clase trabajadora, digamos que la actividad, la intervención política no tiene que pasar en esta etapa por ver qué hacemos el 13 de octubre, a quién votamos o no, sino cómo enfrentamos y cómo nos organizamos para, desde la clase trabajadora, organizarnos mediante nosotros consideramos que la principal herramienta que tenemos como clase en esta etapa es una huelga general, para poder ponerle un freno ahora
a este ajuste sistemático que inclusive las últimas medidas que se vienen desarrollando en el aumento, digamos, a trabajadores informales, el quite de ganancias que tiene un capítulo aparte, los bonos que fue lanzando más a los diferentes sectores fragmentados, ¿no?, en la clase trabajadora, tienen un efecto totalmente... se disuelven en el marco de 2 semanas, es decir, por el propio proceso hiperinflacionario que se está abriendo. Entonces le decimos al trabajador, evidentemente es un trabajador, se coloca de este lado, digamos, de la sociedad, es decir, que tenemos que salir a pelear por un aumento salarial generalizado que cubra como mínimo la canasta básica para una familia. Es decir, no podemos discutir otra cosa en esta etapa, no podemos discutir, bueno, si a mí me bajan, que al otro también. Es decir, no podemos conformar a partir de... nosotros impulsamos cualquier sector que esté luchando por salarios, por condiciones de trabajo, es un ejemplo para la clase trabajadora. Es lo contrario a lo que está haciendo la burocracia sindical, que está viendo con quién se alinea, y ahí podemos ver algo que señala el oyente también, con quién se alinea... lo de Barrio Nuevo. Lo de Barrio Nuevo es tremendo, y hoy... Es tremendo, o sea... Es tremendo por lo pornográfico que parece la situación, claro, no, pero en realidad no es tremendo, digamos, es el funcionamiento de... no de Barrio Nuevo en sí, sino de la burocracia sindical. Yo me tengo que ubicar como sea, es como diciendo acá hay que ubicarse como pero sea. Hay algo muy interesante que marca un artículo de La Nación de hoy, que atrás de este alineamiento, digamos, para ver cómo se presenta como un funcionario de la casta para un futuro gobierno de Milei, la casta en los términos que él plantea, claro. Hay una ficha muy grande con negociados en torno a quién agarraría los seguros a partir de una reforma laboral de los seguros indemnizatorios. Ahí, después te voy a pasar una nota de decir, bueno, cómo se están las aseguradoras viendo quién agarra el negociado de claro. Lo que están planteando, vieron, de la mochila que tiene sí. La... ¿cómo se llama? La UOCRA. La UOCRA, bueno, tiene un régimen que a partir de que las obras empiezan y terminan, es decir, en determinado momento los albañiles están sin trabajo en una época del año y hay un seguro. Digo que ellos aportan su propia indemnización. Exactamente, sí, que es bastante polémico, más allá... yo en mis años de abogada nunca vi un albañil en blanco, te digo. No, y los que están en blanco tienen este convenio claro. Totalmente nunca me llegó flexibilizado. Claro. Es decir, en uno de los laburos más complejos que hay en la sociedad, más duros. Si no hay un trabajador, yo no conozco muchos albañiles jubilados tampoco, es decir, a partir de la boca. ¿No tenés libreta nunca? No, ¿y eso qué es? No. Pero de lo que se trata acá es, bueno, ¿quién tiene el monopolio ahora o la entrada a un negocio fenomenal que se podría llegar a desarrollar a partir de esta flexibilización laboral para varios sindicatos? Bueno, Barrio Nuevo puso una ficha ahí, pero tiene varias fichas puestas todavía porque no logró realinear a toda su CGT azul y blanca en torno a Milei. Claro, es una apuesta compleja, sí. Y entonces ese proceso está abierto, pero que no nos quepa duda que Barrio Nuevo se va a realinear con el que pilotee el gobierno en la etapa que se viene. Después, bueno, los dichos de este Krauses, ¿no? Sí, sí. El que sería el ministro de Milei. No suman creo que no tenemos que perder tiempo en este sentido, es decir, es una persona que... Yo creo igual algo hay ahí, ¿no? Porque también con los dichos de Marra... no suma. No, pero viste que nos van poniendo cada 2, 3 días una cuestión, por ejemplo, bueno, vamos a hablar mal de San Martín. Y meterse, claro, con próceres, o sea, decir, voy a cuestionar lo que nadie cuestionó, o sea... voy a hacer lo más disruptivo posible para que nosotros vayamos atrás de esa discusión. Claro, yo en ese sentido estaba pensando, porque a veces uno lo de Marra el otro día se da evidentemente atrás de un profundo de una profunda ignorancia, inclusive de datos mínimos de la historia argentina, de lo que fueron las guerras de independencia en Latinoamérica. Entonces,
yo trato, digamos, de la indignación que generan muchos trabajadores, en muchas personas esta situación, desviarla a el problema central que son, digamos, ¿qué van a venir a hacer? Los Marra, los Milei, los Massa, los Bullrich, digamos, tenemos que discutir. Históricamente, ¿se cuenta la verdad de la historia argentina? ¿Y ¿en qué sentido? Que la verdad verdadera, o sea, decir que en los colegios enseñan lo que pasa, la vida de General Pacheco. No, porque la historia en las escuelas. No se cuenta todo. El golpe del 55 nunca te lo cuentan, nunca, no, por ejemplo, o sea, ahora. Yo, por ejemplo, el secundario, el programa, trato de meter algo que no está, digamos, en lo que sería el canon para el secundario, que se lo puede dar, por ejemplo, el cordobazo, como un problema, digamos, fenomenal, y un episodio que todos los trabajadores, en este momento estudiantes, tienen que saber lo que pasó y sacar conclusiones. Es decir, la historia en la escuela daría para horas de discusión, pero cumple una función de homogenización nacional en la primaria, en la secundaria. Entonces, da para un debate. Si no es la historia real, que no podemos decir, bueno, ¿qué es la historia real? Y para un nacionalista la historia real es el canon del nacionalismo. Entonces, es un campo de disputa también la historia. Es decir, un nacionalista, un liberal, tiene una mirada de la historia en función a sus programas políticos e históricos. Es decir, una persona, digamos, que se organiza en torno a la clase trabajadora va a ver la historia a partir de las conclusiones que saca su clase social y cómo superar eso. Digamos, la historia es un campo abierto de pelea, como cualquier situación, como la política misma, esto que me decías hoy vos, de, bueno, cómo no se ponen de acuerdo y vamos con un gran programa. El programa en el que se van a poner de acuerdo, más allá de los conflictos que puede haber, los partidos patronales, Milei, Bullrich, Massa, es en torno, digamos, a cómo pilotear esta etapa convulsionada que hay y que plantea inclusive una posible disgregación social, porque se está disgregando la moneda. Yo quiero meter acá algo concreto, que es la dolarización. Se puede estar llevando adelante a partir de la hiperinflación que está desarrollando el gobierno de Massa. Es decir, Milei está chocho con este proceso. Está chocho con que se pueda pulverizar. Pero esta inflación no la está generando todos los productores de alimentos y de esto. Porque, fíjate, yo el otro día estaba hablando con un hombre que tiene campo. Sí. Entonces me decía que la bolsa de maíz para plantar a él le cuesta $200 para una hectárea. Entonces yo intenté multiplicar por tantas hectáreas y el tipo precisaba como 7 millones de pesos para... Y la pregunta, ¿y si al tipo no le llueve? Queda endeudado, pero... Pero vos dijiste, te hago una pregunta que creo que es ordenadora. ¿Quién devaluó el día después de las elecciones? ¿Quién devaluó? Pero fue por orden del Fondo Monetario. Y ves un discurso que nosotros... pero no importa. Si a tu gobierno le va a poner... Ya te marca la cancha el fondo. Las pautas, un grupo de burócratas, y tu gobierno sigue esa línea, que lo está haciendo de hecho, digamos, pero... Y sí, porque arregló el Congreso también eso. Pero bueno, pero es un régimen político, un régimen político, pero si esa manga de burócratas que impone una devaluación que le va a afectar a la población, la llevas adelante de esa manera con el objetivo, con el argumento de que si no sería peor, no sabemos que sería peor que esto, es toda una declaración. Entonces, después de la devaluación de Massa, pactada con el FMI, vino una inflación del 12% en agosto. La de septiembre va a estar también en 2 dígitos. Es decir, tenemos un proceso hiperinflacionario que también hay que tener en cuenta que es propiciado por el propio gobierno. El viceministro de Economía señaló que la política inflacionaria está
llevando a que se salde el déficit fiscal. Porque vos, al aumentar los precios, se aumenta la recaudación del IVA por el 21% en general, y los salarios quedan más o menos chatos o no acompañan a la inflación, no la superan nunca, de eso se trata, digamos, la maniobra inflacionaria. Entonces vos estás confiscando parte del salario para tratar de saldar el déficit fiscal. Digo, es una política integral. Aparte, la gente, al tener menos recursos en su bolsillo, genera que, no sé, que compre menos pan, y al comprar menos pan, menos demanda de harina, y al menos demanda de harina, el productor va... Sí, lo que sería una recesión, bueno, una política recesiva. Sí, yo lo que quería preguntarte, lo señalaste esto de que desde política obrera se están planteando cómo se van a poner en un lugar de lucha, o más allá del gobierno, del resultado de las elecciones, de prepararse para luchar contra el ajuste, luchar contra lo que se viene, ¿no? Ahora, imagino yo que los escenarios también tienen algo distinto, yo creo, si llega a ser Milei, si llega a ser Bullrich o si llega a ser Massa. ¿Eso lo tienen contemplado? Elige tu propia aventura. No, digo porque también, digamos que Bullrich y Milei están planteando, me parece, modelos muy represivos, que no está planteando Sergio Massa. No lo sabemos, me refiero, cuando gane Massa, o gane Milei, o gane Bullrich, digamos, veremos qué caminos se abren. Lo que sí sabemos es que lo que se está planteando en esta situación es una profundización del ataque a los trabajadores, porque es una salida capitalista. Es decir, los tres candidatos plantean una salida en los marcos del régimen capitalista. Y en los marcos del régimen capitalista, la oferta que hay es esa, digamos, salir de un proceso de disolución de la moneda, de disolución económica, de posible inclusive disolución política, en términos, no estoy hablando ni siquiera en lo que caracterizamos nosotros, sino lo que está discutiendo la gran burguesía con respecto a si los candidatos reúnen o no las condiciones de gobernabilidad. Cuando hablan de eso, es decir, che, van a poder resistir a los procesos de movilización, inclusive revolucionarios, que se van a abrir, no porque haya un factor consciente en la clase obrera que esté llevando una tendencia, digamos, de la clase obrera a la revolución socialista, sino porque lo que está pasando es que la quiebra de la base material va a hacer que la gente, cuando no tenga nada para comer, cuando los planes sociales, cuando los salarios se disgreguen absolutamente, tenga que salir a organizarse, a reclamar, sí, y veremos cómo ya... Miren, entonces el problema es... el 2001, sabemos. Nosotros estamos utilizando este debate político para tratar de clarificar la situación en la etapa. No podemos decirle a los trabajadores, bueno, mirá, el ajuste de Massa se va a hacer con una cachiporra, pero el de Milei va a ser con una picana eléctrica, y el de Bullrich seguramente sea con un fierro. Es decir, las alternativas no las podemos discutir así, porque nosotros planteamos o tratamos de discutir con la clase trabajadora para que irrumpa en el régimen, en la crisis política, de una manera independiente a estos partidos políticos, a estos sectores de la burguesía que nos están señalando un camino de más ajuste, de más empobrecimiento. Sí, pero la realidad es que también se escuchan, por ejemplo, yo la escuchaba a Villarroel en el debate el otro día, y es un discurso muy violento, y uno dice, ¿cómo van a acompañar ese plan de destrucción del Estado, de solución de lo público, de todo, de la privatización, de todo lo que plantean hacer, y con una vicepresidenta que realmente sostiene la teoría de los dos demonios, que por ahí, no sé, llega a envalentonar a ciertos sectores que están, porque hay mucha gente, no digo por ahí los militares de aquella época, porque ya los que viven son ya gente muy grande, pero digo, hay algún resabio también de esa época, y también puede alentar a situaciones violentas que a mí la verdad me preocupa. Pero ese escenario no lo veo por ahí con Massa, la verdad. Totalmente, pero ¿sabés qué pasa? Que ese espectro del discurso que se encuentra en el espacio de Milei no va a ser combatido por un voto al mal menor.
Yo les quiero decir algo, no hay episodio en la historia donde la salida del mal menor no haya hecho otra cosa que impulsar o terminar alineándose con el mal mayor. Si uno ve de fondo todo lo que se ha llevado como progresivo adelante la lucha de derechos humanos, tiene al movimiento de lucha como de derechos humanos para poder ponerle freno a todas las maniobras que vinieron desde el régimen político para tratar o de evitar la discusión en el caso del punto final y en los indultos. Todo tuvo su episodio en la calle. El más cercano, ¿cuál es? El de la gran movilización que tiró atrás el 2x1 de la Corte Suprema. Entonces, las fichas hay que ponerlas ahí, creemos nosotros. Pero ¿cómo uno se entiende la sociedad que salió contra el 2x1 y ahora, en su mayoría, para la verdad que en su mayoría, al menos lo que fue tomando en cuenta el mal mayor, votó al mal mayor. A estas personas que están planteando una teoría, una vuelta a la teoría de los dos demonios y que encima, fíjate lo cínica que es esta mujer, que utiliza nuestro discurso de los derechos humanos, yo digo nuestro porque es lo que uno sostiene, lo que se ha sostenido con el tiempo, ¿no? Ella utiliza para favorecer a los represores el discurso de los derechos humanos. Yo defiendo, ellos tienen derechos humanos también, yo defiendo sus derechos humanos. O sea, es realmente... Bueno, pero lo que hay que entender es que peligroso. El voto no es la expresión de el alineamiento del, ¿qué fue? El 30 y pico % de la población con ese discurso. Sí, en 30%. Sino que es el planteo, digamos, de rechazo generalizado y el empalme con un programa, porque si hay algo que tiene Milei, y lo tenemos que decir con todas las letras, es un programa, digamos, de ataque por derecha, reaccionario, al régimen político que va a repercutir, creemos nosotros, si se desarrolla, en, por supuesto, un ataque a las masas, y las masas tendrán que trabajar su respuesta en ese sentido. Entonces, la claridad y el voto de Milei no es solamente el voto bronca, sino que el tipo está planteando un ataque por derecha, es decir, con un discurso totalmente xenófobo, bueno, todo lo que vimos, pero es un ataque al régimen que los trabajadores caracterizan, un sector importante de los trabajadores, el causante de los males del presente, de su vida cotidiana, de que no le alcance el salario para poder vivir como corresponde mínimamente en función a su trabajo. Entonces hay que pensarlo por ahí. Esto de Villarroel va a tener, no va a prosperar en la Argentina, porque en la Argentina tiene una historia impresionante de lucha contra este tipo de expresiones, pero no dejan de ser marginales, y yo confío absolutamente en la respuesta objetiva que va a tener que tener esto en la calle. Sí, se desarrolla. Por ahora, digamos, el problema digamos, del régimen político para nosotros es que las elecciones no van a superar ningún tipo de problema, sino que son un capítulo más y una profundización, porque están planteando estas salidas, ¿no? Massa, Milei, Bullrich. No podemos caer nosotros como organización, sería muy responsable caer en la cuestión de quién sería el menos dañino, porque después tenemos que rendir cuentas por ese daño que se va a hacer. Si gana Massa, nosotros vamos a enfrentar el daño que desarrolle Massa. Si gana Bullrich, enfrentaremos el daño que genere Bullrich, y así con Milei. Claro, una postura de... Pero entonces, si gana Massa, Massa no va a hacer una convocatoria, una mesa de diferentes fuerzas políticas. ¿Vos irías? Es lo que, claro, es lo que... Miren, tengo acá un mensaje de Eduardo para ir cerrando este bloque. No sé si te quedás otro bloque o ya tenés yo me puedo quedar un toquecito porque más. tengo que preguntarle unas cosas de la izquierda también. Pero voy a leer estos mensajes de Eduardo. La UOCRA es el segundo gremio con más gente en negro después de las trabajadoras en casa de familia. Eso es cierto. Totalmente. Y después dice Eduardo, esto es lo que estaba hablando de Marra y eso. Discrepo completamente. A mí no me distrae lo que dicen del genocidio, o que Marra diga que los pibes viendo porno aprenden sin tener ESI, o que Villarroel esté en los cuadernos de Chocolats.
Al contrario, son señales que podemos percibir para ver cómo pueden llegar a gobernar. Bueno, sí, justamente es lo que, Eduardo, es lo que estábamos hablando, lo que yo le preguntaba a Sebastián, ¿no? Porque realmente sí, dan cuenta de... Para mí es gente muy peligrosa, tiene ideas muy peligrosas. Y lo que me es lamentable, el otro día, por ejemplo, pasé, pues yo cerca de no me quiero extender mucho, cerca de mi estudio hay un local de Milei. Y pasaba caminando con mi socio y escuchamos, había un chico, no sé si llegaba a los 18 años, un chico muy jovencito hablando por teléfono, diciendo, no, y cómo nos están atacando, nos están operando, porque cómo se plantó Villarroel. Y yo le decía a mi compañero, ¿por qué lástima? Digo, que los chicos tan jovencitos, que no tengan esa conciencia que por ahí nosotros sí tenemos del nunca más, y que ojalá, que digo, esto no se puede perder, no puede ser que se vean por ahí interpelados por esos discursos tan feos, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer el corte de las 12 y vamos a hablar un ratito más, porque también te quiero preguntar. Vamos a saludar a nuestro compañero Carlos, que el día explicando la pregunta, ¿no? De una manera. Si realmente hay un giro a la derecha, no para de recibir saludos, no para de recibir saludos. Y cómo la izquierda, más allá de esto, del lugar de defender y de ponerse como en una situación de defender ante el ajuste, lo que se viene, sea cual sea el gobierno, cómo de la izquierda ustedes se plantean por ahí realmente construir una alternativa política para este siempre compartir, no sé si va a ser representatividad, pero que realmente sea una alternativa que realmente pueda irrumpir en el juego todos político. Necesitamos de alguien siempre. Sí, es así. Muy querido nuestro compañero Carlos. Ya estaba sacando las cuentas que el 24 de octubre cumplimos 3 años ya en Crisol, y bueno, el programa ya cumplió 5 años. Así que de miga, ese día tenemos que... Nos agarra plena elecciones, ¿no? Medio vida, elecciones, así que bueno. Y como siempre después de las elecciones hacemos como un programa especial de análisis, y bueno, la otra vez estuvo el doctor Horacio Quiroz, que nos está escuchando, y delegado de la Defensoría, estuvo Humberto Fernández, gente de San Miguel, y ¿quién más estuvo? Y Néstor Velo, nuestro compañero de acá de la FM Crisol, le mandamos un saludo. Bueno, y Horacio, el doctor Quiroz, que es delegado de la Defensoría del pueblo, nos recuerda esto, que ya lo hemos anunciado, pero para el que se engancha podría escuchar ahora. El lunes 9 de octubre, de las 9 a las 13, van a estar las abuelas de Plaza de Mayo en nuestra delegación acá en la Defensoría, en Los Polvorines. Así que si alguien tiene duda de su identidad, va a estar todo el equipo de identidad biológica, así que se pueden acercar a la sede de la Defensoría, porque es una actividad muy importante. Yo voy a estar ahí, así que la verdad que muy importante que vengan las abuelas hasta acá, ¿no? En una de las actividades de la Defensoría. ¿Qué más? Nos dice Eduardo, el que dice que vota a Milei porque no tiene nada que perder, estas cosas no las ve. El científico que Milei eligió para el CONICET sugirió que los investigadores se autofinancien. Bueno, sí, es bastante caótico todo. Y también no quiero dejar de avisarle a los vecinos de Malvinas, bueno, los vecinos de Malvinas y los vecinos de otras localidades también que pasen por acá, que ya se ha inaugurado una gran obra importantísima, que la veníamos esperando, y que es una ayuda para los vecinos, algo que te mejora, ¿no? la calidad de vida, para moverse, para manejar. Ya está inaugurado el viaducto Papa Francisco, y vamos a escuchar el anuncio de nuestro municipio. Ya inauguramos el viaducto Papa Francisco en Malvinas Argentinas. Está ubicado en la calle Gustavo Cuchi Leguizamón y une el Centro Cívico de Malvinas Argentinas y la ciudad de Los Polvorines. Esta obra transformó el espacio público con mejores accesos, apertura de nuevas calles, iluminación y más conectividad. ¿Y vos ya pasaste por ahí? Municipio de Malvinas Argentinas, el lugar de la familia. Bien, seguimos acá. Otras voces, siendo las 12:14. Carlos. Tengo una información que puede ser útil. Los trámites son gratuitos, operativo de documentación de 2 al 6 de octubre, de 9 horas a 15, mercado concentrador.
Hipólito Yrigoyen, ex 197 y Pichincha. Bien. Y bueno, una buena... Para José de Paz. Bien. Bien, seguimos acá también para los que se enganchan ahora, ya es la última hora de Otras Voces, se nos pasó volando y haciendo este programa para analizar las cuestiones de otra manera, escuchando diversidad de voces. Y venimos el bloque anterior hablando con Sebastián Chirino, que es un amigo de la casa ya, es profesor de historia y además es dirigente y militante de Política Obrera, que es el partido que tiene como principales referentes a Marcelo Ramal y Jorge Altamira. Y bueno, yo le había hecho la pregunta en el bloque anterior de cómo la izquierda, primero preguntarle si de cara a las elecciones si Política Obrera apoya al Frente de Izquierda. Y sí, y de cara a, más allá de enfrentar, que ellos dijeron que se van a poner para enfrentar el ajuste, a lo que se viene, sea el gobierno que sea elegido, si cómo la izquierda se plantea constituirse como una herramienta política y electoral también, ¿no?, para los trabajadores, que realmente, y si ellos ven si hay un giro a la derecha. Todas esas preguntas, bueno. Bueno, interesante. Primero, hay un dato para entender o para pensar objetivamente la cuestión de un giro a la derecha. Es decir, nosotros no lo vemos en absoluto por esto que creo que señalamos hoy. Es decir, el proceso electoral ha expresado principalmente un rechazo a las políticas concretas de degradación material de la clase trabajadora que se vienen dando en los últimos mínimo 8 años, podríamos decir, con caídas del salario y todo, y bueno, tiene su expresión en las elecciones. Ahora, después, hay un montón, me cuesta tomar las encuestas como referencia porque pero hay un montón de estudios hechos que muestran que el votante inclusive del ultraderechista Milei, cuando le preguntan, ¿usted está de acuerdo con la privatización de la educación? No. ¿Usted está de acuerdo con la privatización con vender el órgano? No. Es decir, hay una disociación también casi recontra mayoritaria del voto de Milei con el programa que puede llegar a establecer Milei. Seguramente le pase lo mismo si llega a ganar Milei, esto lo damos por descontado, de lo que le pasó en su momento a Sáenz o al propio Gerardo Morales, que ganaron las elecciones de su provincia con absoluta holgadez, con mayoría, y las políticas de ajuste que quisieron profundizar tuvieron una respuesta fenomenal en la calle, es decir, de organizaciones autoconvocadas, de docentes, trabajadores de la salud, fábricas, limoneros en Salta. Entonces, digamos, a veces nos cuesta, digamos, nos imponen desde el propio régimen político que hay que pensar en que las elecciones son una salida para donde sea, y las elecciones en esta etapa son una profundización o un capítulo más de una crisis en curso que tiene sus propias determinaciones, y que nosotros, ahí voy a decir algo polémico, coincidimos con sectores de la burguesía o sectores patronales en que posiblemente haya una disolución política, una crisis profunda de régimen. Es decir, lo que está discutiendo la burguesía es quién pilotea esa perspectiva de disolución política. En este debate, es decir, que bien lo supo aprovechar de manera reaccionaria Milei, es decir, por derecha, la izquierda agrupada en el FITU, ha tenido una intervención absolutamente marginal y absolutamente desconectada de este debate. Nosotros enfrentamos como un partido de la clase obrera que defiende un programa todo el proceso durísimo que fue la propia presentación a las elecciones para desarrollar un planteo. No pasamos las pasos, pero fuimos a presentarnos con la boleta de Política Obrera a decirle a los trabajadores la salida no va a estar en las elecciones. Es decir, en las elecciones fuimos a decirle, organicémonos, la única manera de parar esto en seco es empezar a discutir una huelga general, empezar a discutir autoconvocatorias en los lugares de laburo, en las escuelas, en la salud, en las fábricas, también teniendo en cuenta la función
entreguista que está cristalizada en la burocracia sindical. Y la izquierda alineada en el FITU está centrada en un discurso, digamos, de desconocer los alcances de la crisis actual. Y le habla a algún sector identitario, está con un planteo, digamos, de bueno, no te resignes, las campañas son estos, no te resignes, levantá la izquierda, frente a los planteos genéricos en cuanto al ajuste. Es decir, no le habla de frente a la clase trabajadora porque el objetivo es ver cómo sostiene, algo que está haciendo también en términos reales, está perdiendo votos, es decir, no está pudiendo sostener los votos que tuvo en elecciones anteriores. Claro, bajaron los votos a la izquierda que en otras elecciones. Absolutamente, entonces está condenada a una marginalidad electoral a partir de una política totalmente electoralista. Bueno, lo que yo me pregunto, ¿no? Esta es una pregunta mía y después tengo otra de un oyente también. Pero realmente en la sociedad argentina en este momento quiere esa salida revolucionaria, porque estoy pensando, por ejemplo, en esto de pensar si se va a la derecha o no. Por ejemplo, en Unión por la Patria había dos opciones. Estaba la de Juan Grabois, que si bien no sé si es de izquierda, pero tiene algunas posturas un poquito más disruptivas o revolucionarias, como con respecto a la tierra, con respecto a ciertos planteos de la economía popular. Y por otro estaba Sergio Massa y ganó ampliamente en esa interna, ganó Sergio Massa antes que la propuesta de Grabois. Entonces uno dice, ¿qué es lo que es? O sea, ¿realmente se quiere esa salida por izquierda o se quiere planteos un poco más disruptivos? ¿O se cree que o si la sociedad prefiere estar en el capitalismo y prefiere estar dentro del sistema? Bueno, de fondo ese es el debate o la concepción que ha tenido el FITU. Che, la sociedad no quiere una salida revolucionaria. Entonces, ¿para qué le vamos a hablar de revolución? Es esa lógica de pensamiento que no tiene que ver, digamos, con la voluntad o lo que quiere un sector de la población. Miren, los procesos revolucionarios son procesos durísimos, es decir, de crisis humanitarias estamos preparados para tremendas. No sabemos cómo. El problema es que el capitalismo nos lleva a una disolución de la sociedad en este sentido y a una penuria concreta de las masas. Entonces nosotros no nos podemos evitar ese desenlace. No podemos negar la realidad de que el que está desarrollando las crisis humanitarias, la degradación del 99% de la población es el régimen capitalista, es decir, en su etapa histórica actual. Entonces, desde Política Obrera consideramos que la salida para los trabajadores tiene que ser reorganizar el régimen social. Entonces, pero no lo podemos medir en términos de lo que quiere o no quiere la población, porque la población, como vos, como yo, como Carlos, quiere estar tranquilo en su casa, pudiendo disfrutar de su familia, pudiendo disfrutar del ocio, de la vida, de poder descansar, viajar o lo que sea, y eso no lo está permitiendo el régimen capitalista gestionado por el que esté gestionando en este momento y el que va a gestionar a futuro también. Entonces, nosotros preferimos o consideramos como método histórico y nos hemos educado en esa perspectiva de hablarle de frente a la clase trabajadora. Y particularmente en la etapa, teniendo como insumo que la burguesía está hablando de una disolución del régimen político y que la hiperinflación que se está desarrollando encamina todo a ese sentido. Es decir, ya sea por la dolarización que propone Milei o por la disolución de la moneda que se está llevando adelante ahora y que después de las elecciones va a ser empujada profundamente con otro proceso devaluatorio con el argumento de que lo sigue pidiendo el FMI. Digo para que veamos por dónde está transitando la izquierda alineada en el FITU, y para nosotros sería algo criminal para esta perspectiva de organización de la clase obrera de manera independiente y en función de una caracterización correcta de la crisis actual, decirle que apoya al FITU. Por supuesto que no vamos a ir con ninguna de las alternativas del mal de los grandes partidos del régimen, los tres que están disputando las elecciones, porque consideramos que es muy nociva también la perspectiva del mal menor. ¿Qué plantean? ¿El voto en blanco? Nosotros vamos a llamar a votar en blanco. Pero no
No porque consideremos que en la Argentina haya una tendencia abstencionista, sino como un señalamiento a que ninguno de los partidos política obrera, es decir, hay una cuestión también concreta, política obrera considera que el régimen político, en las elecciones que se vienen ahora el 3 de octubre, son un episodio más de la crisis. No vamos a votar o no vamos a poner expectativa en ninguno de esos tres candidatos, y la izquierda, digamos, tampoco, porque sería tributar a una política totalmente contraria a lo que queremos desarrollar desde política obrera, digamos, con una perspectiva de irrupción concreta en el marco de una disolución política del régimen en la Argentina, empezando, digamos, por la disolución económica que hay. Entonces, sí, que no sé si te lo he señalado, te lo he preguntado en otra oportunidad, pero esta noción de clase trabajadora, pues sí entiendo que la izquierda tiene esa visión de clase, ¿no? Clasista de la historia. Pero esta noción de clase trabajadora también hoy en día, que eso también creo que tiene que ver con la irrupción de Milei, me parece que los cambios que se han dado a nivel tecnológico, a nivel de nuevas formas de trabajo, nuevas formas de contratación, nos estamos hablando esto de, por ejemplo, el fenómeno Rappi, Mercado Libre, no sé, donde por ahí hay otra forma de trabajo donde uno cree que es su propio jefe, o de que uno trabaja hasta donde quiere, por más que sean formas explotadoras y todo, pero ha pasado, por ejemplo, de que se ha querido sindicalizar a los trabajadores de Rappi, y muchos me han pasado porque me han escrito acá en las redes y todo, diciendo, no, pero vos no sabés nuestra situación, nosotros no queremos sindicato, nosotros estamos bien así, nosotros queremos seguir así. Y de alguna manera ese trabajador, que también sigue siendo un trabajador, pero que no se identifica por ahí con una clase, o no se identifica por ahí, yo soy de clase trabajadora, no sé si me explico, sí, ¿no? sí, hay como una pérdida de identidad, que eso para mí que hace que uno habla de la clase trabajadora y que por ahí muchos, o no sé, por ejemplo, el trabajador, el que cobra un potenciar, por ejemplo, el que trabaja, no sé, la chica que hace uñas, no sé, el que trabaja no sé, vendiendo tortas por la calle, hay mucho trabajo informal, mucho de hacer tu propio trabajo, y es una gran masa de la población. El domiciliario. Un montón de situaciones, los profesionales por ahí también, o sea que también, hoy cuando por ejemplo hablaba de los docentes, yo pienso también en la situación que nos está pasando, yo soy abogada, la situación de los abogados que ya no nos alcanza con tener nuestra oficina profesional, tenemos que tener otro trabajo. Yo con mi mayoría de los colegas, yo me incluyo, tenemos otro trabajo aparte porque ya se nos hace difícil vivir solamente del ejercicio de nuestra profesión. Entonces uno dice, esta sociedad está cambiando, ¿no? Está cambiando, está modificando su composición, y por ahí esto que, no sé, por ahí en los 70... En los años 70 uno se identifica, si soy obrero de tal fábrica, me identifico con la clase obrera. Y ahora me parece que no tanto, no sé cómo lo ven ustedes. No, pero absolutamente hay un trabajo de romper la identidad de clase, para ese trabajo también ha contribuido la izquierda, no solamente en la Argentina, sino la izquierda a nivel internacional, es decir, con los discursos, digamos, de esconder atrás de la identidad unificadora en el régimen capitalista, que es la clase obrera, esté ocupada o desocupada, en blanco, en negro, lo que sea, somos una clase de conjunto, más allá de la etapa en la que nos toca transitar la vida laboral, que es otra cosa. Por ejemplo, hay un detalle. El otro día hablaba con una compañera docente que no veía mucho, era una compañera de la universidad, y me dice, bueno, mira, yo estoy laburando, me impactó con la tranquilidad que me lo dijo, es decir, con la crudeza, no con la tranquilidad. Ella está trabajando en las escuelas y los fines de semana está haciendo Uber o algo de eso. Un montón de mujeres a veces, ¿no? Y a veces es un montón de docentes o trabajadores, digamos, que policías, logran tener un policía haciendo Uber, sí. Entonces, no le quita, no quita, digamos, no es trabajadora cuando es docente y Uber y es cuentapropista o colaboradora, no me acuerdo cómo dicen los trabajadores de Uber. Es decir, es parte, digamos, de la etapa de degradación en la que está la clase trabajadora, que tiene que tener más de 1 o 2 laburos para poder afrontar, como dice Macarena, la vida para llegar a fin de mes, para hablar mal y pronto. No tiene nada que ver, digamos, con la condición de clase. Nosotros somos clase obrera, digamos, por el lugar que ocupamos en la sociedad, en el régimen. Y ojo que eso también, ese fenómeno de por ahí de un trabajador, como decís vos, esa chica que es docente y después se va a manejar un Uber y no sé, y todos los que tenemos que hacer de tener tantos trabajos. Eso también, la verdad, a mí me pasa que, no sé, que tengo que leer un libro y lo tengo ahí,
libro de Gabriel Fernández, y no me puedo sentar a leer porque, claro, uno está todo el día ocupado, no tenés tiempo para la familia, no tenés tiempo para... Y decir en qué momento, porque yo me reúno con mis compañeros, no sé, a debatir, o como antes se leía un periódico, o como antes, no sé, se discutía. ¿Cómo haces si estás todo el tiempo, o sea, las 12 horas del día trabajando, y después el ratito que tenés que estar con la familia? Absolutamente, digamos, por eso hablamos de la catástrofe que significa la etapa actual del régimen capitalista. Es decir, el capitalismo ha tenido varias etapas de ascenso. En su etapa inicial también fue totalmente barbárica para la clase obrera, jornada de 18 horas, 16, 18 horas, chicos trabajando en las fábricas, es decir, en un capitalismo naciente, que nacía, decía Marx, chorreando lodo y sangre. Pero en esta etapa tenemos un capitalismo totalmente senil ya, totalmente en su etapa de declinación histórica, y le impone a las masas estas distintos grados de barbarie, entre esta que no tengamos tiempo para poder sentarnos a leer un libro y a reflexionar. Por eso es tan importante creemos nosotros, la intervención en un sentido de que los trabajadores se tienen que organizar en un partido, que ese partido, digamos, tiene que ser una herramienta de intervención no solamente electoral, sino que tiene que ser una intervención de organización en las fábricas, en los lugares de trabajo, en la calle, en el propio barrio, para poder integrar un planteo que lo primero que tiene que hacer es caracterizar la etapa de la crisis y cómo salir. Es decir, y el cómo salir, nosotros tenemos medidas transicionales. Nosotros estamos planteando ahora un aumento inmediato de los salarios, digamos, que como mínimo cubran la canasta familiar, indexados por inflación. Es decir, cualquiera que le preguntas a cualquier compañero de política obrera te va a plantear eso, digamos, como salida. Y todos los meses o todas las semanas una indexación. Ahora el INDEC muestra la inflación semana a semana. Es decir, tenemos la herramienta para poder cuidar el salario con una semana de atraso, si lo podríamos indexar. No es el objetivo de los partidos del régimen, no es el objetivo del propio gobierno, y la izquierda, de lo que hablamos hoy, no está en ese debate, sino que está viendo cómo, mediante un discurso, digamos, derrotista en la campaña electoral, sostiene o puede llegar a sostener alguno de los lugares que le quedaron en las distintas legislaturas, parlamento, o inclusive consejos deliberantes, inclusive teniendo un retroceso en las elecciones. La izquierda, nosotros no llamamos a votar a ningún partido en estas elecciones porque queremos serles claros a la clase trabajadora, a los activistas que nos leen, con los que discutimos, de que la salida tiene que pasar por la organización, de una huelga general en los lugares de trabajo, discutir, ver qué medidas tomamos y cómo coordinamos con otros sectores de la clase trabajadora para empezar a ponerle un freno a esta situación. Mira, acá tengo una pregunta que te hace un oyente, Carlos Monzón. Me mandamos un saludo a Carlos también. Dice, ¿considera el entrevistado que hay una sociedad menos politizada y fragmentada? Bueno, creo que lo hemos charlado esto. Una sociedad menos politizada y fragmentada. ¿Qué cambio tuvo que introducir el Partido Obrero para llegar a las bases? La influencia de la tecnología, los celulares, el individualismo social. Mira, justo. ¿Nota esto el Partido Obrero respecto a la década del 70, 80, 90, 2000, a la que yo considero una sociedad más politizada? Claro, ¿cómo irrumpió? Hay una tendencia al individualismo. Totalmente, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con la etapa del régimen y las herramientas, la sobresaturación que decías vos, que nos permite a veces no tener un hueco para leer un libro, es un episodio. Ahora bien, está bueno lo que dice, nosotros usamos en el marco de las posibilidades todas las plataformas que tenemos. Hay que usarlo. Sacamos, creo que somos la única corriente de izquierda que saca un periódico diario de calidad, que llega por WhatsApp, hacemos que llegue por WhatsApp, pero sostenemos y defendemos a muerte el periódico impreso, aunque ya muchos dicen, pero los leo por WhatsApp, pero para la relación, para poder tomarse un café, exactamente, y discutir el periódico. Y discutir y vernos la cara, mirarnos a los ojos y decirle a un laburante, che, tu situación en el laburo no va a cambiar por si votás a Massa o votás a Milei. Es decir, va a cambiar si te organizás en un partido, si discutís con tus trabajadores una salida de esta perspectiva. Ojo que nosotros no caemos en la cuenta de que,
haciendo esto es mañana tenemos a todos los laburantes en la calle. Es un laburo de preparación, pero la tarea histórica de un partido como el nuestro se centra en esa preparación pedagógica de un sector de la clase trabajadora. Perdón, te interrumpí. ¿Crees que la jornada laboral de 6 horas podría ayudar a esto que decimos a mermar un poco esa sobresaturación y darle tiempo por ahí al trabajador para esto, para poder sentarse a charlar con sus pares, para poder politizarse, para poder hacer algo? El tema es hay que ser cuidadoso con eso, porque una jornada de 6, una reducción laboral, ¿no?, de 6 horas, tendría que ser muy clara. Una reducción de 6 horas con un salario que implique poder llegar a cubrir las necesidades básicas de una familia y que nos permita, digamos, tener el tiempo para el desarrollo personal. Ir a la universidad, si quieres ir. Claro, que estudiar. Mire, por parte de un gobierno como el de Massa, por parte de este régimen político donde se está discutiendo cómo abaratar y cómo hacer más productiva, entre comillas, la fuerza de trabajo en la Argentina, no va a venir ningún tipo de medida progresiva para la clase obrera. Lo que se está discutiendo es otra cosa. Lo que se está discutiendo de fondo, es decir, con el debate de la reducción salarial, es meter digamos, con la píldora dorada, el debate sobre la reforma laboral. En Grecia hay que mirar con mucha atención el proceso que se vive en Grecia. En Grecia se votó después de un proceso muy similar de relación con el Fondo Monetario Internacional, piloteado por un frente de partidos que se llama Syriza, es decir, que podríamos decir que se presentaban como de izquierda en su momento. Hubo una reforma laboral y un ajuste en las masas trabajadoras que ha llegado a que se vote y haya movilizaciones en las clases, una jornada de 13 horas de trabajo. Tómalo como quieras después. Es decir, el problema es que una jornada de 6 horas implica que un laburante pueda hacer una jornada de 2. Un laburo de 2 jornadas laborales. Es decir, todo tiende por parte de... Pero si no te alcanza, vas a hacer 2. Exactamente. Claro. Entonces, todo tiende a... Lo que viene por el lado del discurso de los que están piloteando el ajuste, los que dicen que el FMI les impone la devaluación cuando son ellos los que le llevan adelante, es decir, es en función a los intereses de un sector de la clase capitalista. Están viendo cómo lo meten. Ahora, veamos lo siguiente, que puedo quedar como... lo de impuesto a las ganancias. Es una reivindicación histórica de los trabajadores, la eliminación del impuesto en la cuarta categoría. Lo llevó adelante el gobierno de Massa nosotros sacamos, antes de que se sepa esa noticia, una política de manotazos de ahogado. Pero el impuesto a las ganancias lo está sacando, más allá de que se votó ayer en el Congreso, lo está sacando la propia situación hiperinflacionaria, que si no iba a tener que ir a un reajuste todos los meses de la alicuota en función a que el salario ya deja de ser algo concreto. Lo mismo que con estas medidas, es decir, las medidas de los bonos a los desocupados, a los trabajadores informales, tienen la característica de ser totalmente volátiles por la propia situación. Si nosotros no discutimos cómo frenar el proceso inflacionario con un aumento generalizado de los trabajadores, de los salarios y una indexación por inflación, todo esto es solamente un canto de sirenas, diría un sindicalista que laburaba conmigo. Son los cantos de sirenas para ver si llegan al balotaje, básicamente. Es decir, para decirle inclusive a la burguesía, che, nosotros somos los más capacitados para poder generar la transición al proceso de ajuste que tenemos que llevar adelante. Bueno. Esta es la situación que consideramos. Bueno, de política obrera votamos nosotros o votamos en blanco, sin atribuirnos el voto en blanco, ¿se entiende? Es decir, porque mañana va a haber capaz que un 20% de voto en blanco. No, nosotros votamos en blanco a partir de una delimitación profunda, principalmente del régimen político y también de las alternativas y del tipo de campaña que está desarrollando la izquierda agrupada en el FITU.
Bien, bueno, mañana hay debate. Mañana hay debate. Hay debate, vamos a estar atentos. Los debates fueron todo una... Sí, son más chicana que otra cosa. Exactamente. Sí, no sacás nada... Ni del de Capital, ni del de vicecandidatos a presidente, y se espera más o menos lo mismo para... El formato ya es así, más hacer un show, me parece. El formato, pero ahí la izquierda tiene una responsabilidad histórica de poder aprovechar el minuto de aire para poder exponer la quiebra del régimen político, y lo que se está viendo en esto es un profundo trabajo de coacheo en la misma línea que los otros candidatos capitalistas. Es decir, cada día que pasa estamos más seguros de que el voto en blanco es para preservar a un sector de la clase trabajadora, de que una alternativa de los trabajadores independiente va a venir de la mano de la organización política y de una alternativa independiente, y no de depositar expectativas en el proceso electoral. Así que bien. Muy interesante. Sebastián, te agradecemos mucho por tu visita, sos siempre bienvenido. Muchas gracias. Discutir y para tener para los oyentes también para tener otra visión, ¿no? de la realidad y escuchar todos los espacios también políticos. Es meritorio que un joven que participa en política desde su punto de vista, ¿no? Que es muy apreciable eso, ¿no? Y está bueno estos espacios, siempre lo decimos. Nosotros tratamos de aprovecharlos en todos los municipios donde hay una radio o algo, porque hablamos directamente con gente aparte que es laburante, que consideramos que están laburando y están poniendo todas las pilas para sacar este tipo de espacios, que no hay mucho. No, y para nosotros también para nosotros siempre remarcamos esto, ¿no? De esta radio, de tener total libertad de expresión, ¿no? Porque también, ¿viste? Hay lugares donde no, acá no, esto no. Y la verdad que acá tenemos total libertad de expresión, total libertad con los invitados. La verdad que uno así trabaja realmente muy a gusto, ¿no? Y por eso sostenemos este programa. Ya acaban de ser 3 años, esta emisora, así que bueno. Bueno, muchísimas gracias. Le dejo Política Obrera acá. Muchas gracias, muchas gracias. Y nos estamos Te esperamos con Altamira, con Jorge Totalmente. Altamira. Tenemos la invitación al aire. Es un compromiso. Cuando y con Marcelo Ramal también. Hemos hablado por teléfono. Y venimos al piso, no hay ningún problema. Jorge no tiene ningún tipo de... Va a ser muy bienvenido acá. Bueno, chau, gracias. Bueno, ahora hacemos un breve corte y ya venimos con más otras voces que ya